la experiencia del 2001 puede enseñarnos algunas cosas. 2002, el inicio de la salida, después del estallido de la convertibilidad. Pero esto es muy distinto, digamos. Aquella crisis tuvo raíz económica, si bien yo creo que fue una crisis más profunda que solo económica, fue institucional, eh, política, quizás hasta social y de valores, pero el estallido de la convertibilidad le pone raíz económica a esa crisis. Esta es una crisis distinta, la raíz está en un aspecto estrictamente sanitario, en la pandemia, que viene a agregarse a problemas económicos que ya teníamos. Pero este parate de la economía mundial y este parate, este derrumbe de la economía mundial y este derrumbe de nuestra propia economía de esta manera de shock es inédito. Hoy eh, los organismos internacionales, el fondo, están estimando que el derrumbe a nivel mundial va a ser el doble de lo que fue la crisis del 30, del siglo pasado. Eh, la Organización Mundial del Comercio está estimando una caída del comercio mundial en torno al 30%. La Organización Internacional del Trabajo dice que en el mundo 8 de cada 10 trabajadores enfrentan problemas, ya sea directamente por empleo, o sea por salarios. Por lo tanto, estamos en una situación muy compleja que en nuestro país se agrega, que llega después de una fuerte decadencia, diría yo, de 10 años de estancamiento económico, una década de estancamiento económico, con una caída cercana al 3% del producto del año pasado y un derrumbe actual que es muy difícil estimar. Por lo Hay una tanto, estimación, diputado, que dice que el derrumbe puede llegar a ser la caída de la economía para este año de 6%. No sé si es optimista ese nivel o qué, pero ¿qué representa un 6% más a lo que ya veníamos cayendo? a mí me cuesta adherir a una estimación, porque si uno observa, yo no hago estimaciones, pero sigo las estimaciones de las consultoras que uno confía por la seriedad con la que habitualmente trabajan, la van corrigiendo como se va corrigiendo la pandemia. Se va corriendo la pandemia y se modifican las proyecciones y se modifican para peor. Va a terminar en esas proyecciones de 6-7%, que ya están haciendo algunas. La verdad, yo tengo mis dudas, porque observo, por lo que la política sanitaria está indicando, que hay una continuidad todavía de esta Que pandemia puede y ser creo más que va a incluso. haber todavía correcciones a la baja y atrás de estas correcciones a la baja del nivel de actividad hay una multiplicación de la propia corrección de la baja en la recaudación. Ya los primeros meses, sin medir la totalidad del mes, los primeros meses de abril, un instituto como el IARAF, que trabaja seriamente en esta materia, está hablando de una caída inicial ya del 25% en la recaudación en abril. Yo creo que esto se va a agudizar, las estimaciones van variando, pero andan en torno a una caída del producto para el corriente año que puede ser 7%. Pero también es cierto que en la medida que se va alargando la cuarentena o el aislamiento por necesidades del plan sanitario, del programa sanitario, se van corrigiendo a la baja eh, las proyecciones de crecimiento del producto y naturalmente como consecuencia eh, la recaudación, que tenemos estimaciones del IARAF para abril de caída del 25% en términos reales y esto tiende a agudizarse, ya de hecho la caída es mayor en provincias, en municipios, por lo tanto es muy difícil confeccionar en estas condiciones un presupuesto. Uno después del compromiso asumido por el gobierno una vez que lo prorrogó, que en abril, mayo vendría, podría estar desde el Congreso reclamándolo parado arriba de las bancas, pero ciertamente eh, es muy difícil elaborar un plan de gobierno y un programa de inversiones serio, con probabilidades
ciertas de ser cumplido en un contexto tan indefinido. Hoy yo no veo que el presupuesto sea una necesidad imperiosa. El gobierno tiene el prorrogado en el plan, en la ley de emergencia se le ampliaron las facultades al jefe de gabinete para tener dudosos superpoderes, pero los tiene. Esto quiere decir que puede movilizar partidas en un sentido y en otro con facilidad. El presupuesto, una vez que fue prorrogado, en las primeras decisiones administrativas del jefe de gabinete, introdujo varias modificacionnes, como se hace habitualmente, pero yo destacaría dos centrales. Esto hay un buen estudio de la Oficina de Presupuestos del Congreso. Una de ellas es la adecuación y distribución de partidas según el cambio en la estructura ministerial, y la otra más relevante es que achicó significativamente el déficit financiero, producto de que ya entró a prever en esa prórroga y en esa decisión administrativa que distribuye los créditos en la prórroga, un menor déficit financiero por la postergación del pago de intereses que estaba ya imaginando producto de las negociaciones con los acreedores externos y con el Fondo Monetario. Por lo tanto, los instrumentos para ir adecuando las partidas según las necesidades con la prórroga, el gobierno lo tiene, no son los adecuados, lejos de ser los adecuados, pero convengamos que estamos en una situación de emergencia. Bueno, si en otros tiempos, y esto no justifica los otros tiempos, pero de mucha menos emergencia, con economía creciendo, con economía del mundo demandando nuestros productos, con buenos precios para ellos, también se tenían superpoderes y DNU para modificar de última el presupuesto que el Congreso aprobaba en estas condiciones. Pareciera que están algo más justificadas algunos de estos instrumentos excepcionales, que deberían ser excepcionales, y deberíamos tener bien en claro que cuando empecemos a trabajar en la salida de la pandemia, salgamos de estas excepcionalidades, porque una de las características de la Argentina, y me cargo la responsabilidad que me toque, porque esta es una responsabilidad de la política, es que se van tomando decisiones en los momentos de emergencia, y después cuando se sale de la emergencia, esas decisiones se mantienen y se hacen permanentes. Y además, como tenemos emergencias seguidas, lamentablemente, y crisis seguidas, hay una suerte de acumulación de inconsistencias, que es la permanencia en el tiempo de aquellas decisiones que se toman en momentos de emergencia, ¿no? Precisamente, diputado, precisamente eso, hablando de emergencia, y usted hablaba recién de esto, que se quedan siempre en el tiempo algunas medidas tomadas. Ahora, por ejemplo, está concretamente uno de los proyectos que está en danza y la gran discusión es el impuesto a la riqueza, por ejemplo. ¿Qué opinión le merece eso? Se me cortó la pregunta. ¿Qué opinión me merece? ¿Qué proyecto? La riqueza, lo que se está... la riqueza bueno, a ver. Todos sabemos que si grabamos un stock para financiar un flujo, desde el punto de vista del deber ser, no es lo correcto. También sabemos que en un presupuesto en el que el déficit en este momento se está estimando y encima, y repito, las estimaciones se van corrigiendo todas para peor. Un déficit es alrededor de 5 puntos del presupuesto nacional, que puede ser 7 el consolidado con provincias, una recaudación por debajo de un punto del producto. Yo creo que debería ser bastante por debajo, por lo menos lo que se está diciendo, porque no hay nada concreto. Se pierde en el agujero negro del déficit. Pero bueno, si se habla de un presupuesto, de un impuesto que grava a los sectores más ricos de la sociedad en un momento de emergencia, es difícil decir que no tenga un componente de justicia, pero quien crea que el financiamiento a los problemas de esta pandemia, el financiamiento a las políticas que sostienen
a los sectores más postergados de la sociedad, que tratan de sostener el sistema productivo, tratando de que no quiebren particularmente las pequeñas y medianas empresas, se resuelve con un impuesto de estas características. Está muy equivocado en principio, porque, insisto, se graba un stock por única vez para financiar un flujo que va a durar varios meses, y por otro lado se pierde en el agujero negro del déficit, que lamentablemente, pero no hay otro instrumento de financiamiento en lo inmediato que no sea la emisión. Lo que hay que tratar de hacer es administrar lo más responsablemente esa emisión e ir pensando también ahí en el día después, para ver cómo esa emisión de hoy no tiene consecuencias muy negativas el día que empecemos. Vaya a saber cuándo el camino de salida, ¿no? Y ahí sí, lo que hoy puede no tener consecuencias tan duras, yo creo que no las tiene en materia inflacionaria la emisión de hoy, puede tenerlas mañana. A propósito de eso, o sea, ¿qué riesgo hay de que caigamos a partir de la emisión muy grande que evidentemente va a haber, que caigamos en hiperinflación? O sea, ¿cómo se evita ese riesgo? Bueno, habrá que buscar los mecanismos de absorción en el momento que la economía empiece a circular. Hoy yo no veo un riesgo de aceleración producto del aumento de la base monetaria. Primero, porque no se traduce en un efecto de igual dimensión en la oferta monetaria, o por lo menos el aumento en la oferta monetaria que se observa cuando hay emisión en momentos de mayor circulación y en momentos de mayor creación secundaria del dinero a través del sistema financiero por el sistema de depósitos préstamos. Hoy esto está obturado, por lo tanto el multiplicador de la base es mucho más baja. Y segundo, porque en el marco de esta recesión, bueno, si hay razones, que las hay, las hemos visto, que impulsan los precios, no son en este momento razones de índole monetaria. En todo caso, sí podemos decir que se tendría que haber tenido un poco más de cuidado, algunas cosas que ahora sí se están haciendo para que ciertos excedentes que se generaron en el sistema financiero con la baja de encajes y demás no fuera a los dólares alternativos, como se les llaman, contado con liquidación, dólar bolsa, como estuvieron yendo. Ahora se está cortando por limitar la tenencia en moneda extranjera, los fondos comunes de inversión, pero lo cierto es que, bueno, esa disparada puede también acumular presiones de orden inflacionario, pero lo cierto es que yo no veo un problema en lo inmediato, porque además no hay alternativa que no sea por financiar por emisión, pero sí, claro, hay que tener cuidado con el día después, como en tantas otras cosas, ¿no? Hay veces las emergencias llevan a tomar decisiones que lo que exigen es estar muy atentos a las consecuencias cuando se empieza a salir de la misma, ¿no? Sí, pregunta José. No, y paralelamente estamos con el tema de la deuda. Bueno, estos 2 días, o sea, muchos advierten sobre la posibilidad de un default. Sería una combinación terrible, ¿no? Default y pandemia. Realmente sería para, bueno. Sí, diría lo mismo que para otras cosas. En lo inmediato, y algunos lo señalan como para decir, hoy el default no sería un problema, en lo inmediato puede no tener ninguna consecuencia. Hoy no hay financiamiento externo y no se va a pagar porque haya acuerdo, y si no hay acuerdo, por default. Y en lo inmediato, las consecuencias de esto pueden hasta estar disimuladas casi en un default, si se quiere, más generalizado, pero consecuencia exclusiva de la pandemia y no de acumulaciones anteriores. Pero acá lo mismo, no es lo mismo en el momento que empecemos a salir, estar en default, que haber resuelto el tema. Yo creo que pensando en el día después,
hay que resolver el tema, porque hay un sesgo muy grande en general en el análisis de mirarlo solo desde el sector público y decir, bueno, si hoy no tenemos financiamiento externo y aún resolviendo el default con un acuerdo y no caer en él para pagar más adelante, tampoco habría financiamiento inmediato ni tendríamos que ir al financiamiento inmediato. Yo creo que hay que limitar el financiamiento en moneda extranjera a futuro como regla de juego. Pero bueno, aunque digan, bueno, lo inmediato no tiene demasiado impacto porque el Estado ni tiene financiamiento hoy ni va a tener mañana cuando aún haciendo un acuerdo con la deuda externa. El tema es que hay que mirarlo también desde el sector privado. Claro. Y al día siguiente también de la salida de esta crisis, el sector privado, si queremos que haya inversiones, necesita financiamiento. Y el financiamiento del sector privado, el costo del financiamiento del sector privado no es el mismo si la Argentina está en default que si no lo está. Porque claro, si Argentina está en default, su riesgo país está en niveles que vuelan y con niveles que vuelan de riesgo país tiene su impacto y su consecuencia en el financiamiento del sector privado. Y esto hay que mirarlo con mucha atención. Entonces, no es lo mismo ir al default que no ir, aunque en lo inmediato, mañana, el mes que viene, si se declarara el default el 22 de mayo, cuando termina 30 días después del vencimiento que no se pagó, al día siguiente todo puede hacer lo mismo. Parece que es lo mismo. Ahora, no va a ser lo mismo al día siguiente y particularmente no lo va a hacer para el sector privado, que se va a tener que tirar hacia arriba en el momento que querramos empezar a salir y a recuperarnos. El empleo necesario, indispensable que se va a tener que crear, va a tener que ser desde el sector privado, naturalmente. Ante ese escenario, diputado, bueno, vamos a suponer ante ese escenario de posible default o no, ¿cómo hacen las empresas? Ya sí, no van a tener capitales extranjeros que vayan a invertir acá o van a poder pedir plata afuera. ¿Cómo hacemos, digamos, cómo resolvemos ese tema? A ver, ustedes tienen experiencia en el 2001, 2002, ¿qué receta habría que hacerlo o aplicar para ver, digamos, para tratar de paliar esa situación? Porque va a ser muy feo, muy horrible, digamos, económicamente para el país. Sí, lo va a hacer. En lo inmediato, imagino una salida que no demande grandes inversiones. Hay capacidad ociosa, salvo en algunos sectores. Hay que empezar a mover una rueda y en eso también puede haber cierta similitud con lo que pasó en la crisis del 2001, donde lo que había era una fenomenal capacidad ociosa, entonces donde se recuperó por el lado del consumo y las exportaciones la demanda, no había una exigencia de inversiones inmediata, había una utilización de esa capacidad ociosa y una gran mano de obra desocupada. Pero bueno, hay que pensar también en mediano y largo plazo y bueno, después ahí sí, naturalmente una economía crece cuando crece el consumo, pero también las exportaciones y las inversiones, y las inversiones son producción futura, por lo tanto ahí es indispensable que aparezcan los mecanismos de financiamiento. En lo inmediato no veo que ahí haya una obstrucción. Yo sí sería muy cuidadoso con el tema del sector externo y la necesidad de que Argentina no tenga necesidad de dólares y que los dólares, que en principio no vendrían por inversiones externas, surjan de un superávit comercial importante y ahí hay que cuidar los sectores exportadores. Cada vez más pareciera que uno analiza la historia argentina y las crisis tienen más que ver con el sector externo que con el sector fiscal, más allá de que somos un país deficitario que nos termina explotando por el lado de la deuda y a la vuelta de la esquina también la deuda es una gran demandante de dólares y termina golpeando en el sector externo. Pero creo que sí, hay que ser cuidadoso de esas cosas a futuro. Yo sigo creyendo, lo dije en algún momento, que es muy difícil porque no sabemos cuándo vamos a empezar a salir y no sabemos cuál es el nivel de crisis al que vamos a llegar y la profundidad de la misma, pero no sería bueno dejar para el día después encargarse del día después. Creo que
habría que ir pensando en algunas cosas del día después, en el mientras tanto de la crisis, ¿no? Y a propósito, usted menciona mucho el sector externo y a propósito de eso, en los últimos días, bueno, el gobierno tomó la decisión de, con relación al Mercosur, de salirse de las negociaciones. Lo toman como con la posibilidad de, bueno, como eventualmente de meterse de romper el Mercosur, que no es tan así en realidad, pero bueno, se hace a un lado en cuanto a las negociaciones comerciales. Bueno, yo quiero tomar estas afirmaciones como tomo las afirmaciones del ministro de Economía cuando dice esta es la oferta para la negociación de la deuda y no hay otra. Quiero creer que está en el marco de una estrategia de negociación posterior. Lo digo para la deuda, que así entiendo que debe ser. También lo digo para el tema del Mercosur. Entiendo que determinadas negociaciones con las que Argentina no concuerda, que se empezaron a hacer países miembros del Mercosur, la reacción tiene que ver con la búsqueda de un acuerdo y una negociación posterior, y no como una decisión tajante que pareciera ser que se va aclarando que no es tan así, porque en una salida en la que sin duda estamos todos en discusión de que nada será igual, hay quienes dicen que vamos a una mayor cerrazón de las economías y que la globalización va a tomar un formato distinto, pero podemos plantear todas las hipótesis. Yo no tengo duda que quiera de ellas, no tengo duda, creo, estoy inclinado a pensar que cualquiera sea el nuevo formato que tome la globalización post-pandemia, siempre el fortalecimiento regional para economías como las nuestras es muy necesario, porque no es lo mismo que piensen en una economía mucho más cerrada aquellos países que tienen una economía doméstica muy, muy potente, donde tienen un mercado interno que puede tirar con fuerza desde el lado de la demanda la necesidad de generar bienes y servicios. Nosotros somos economías chicas, sí o sí, además tenemos restricciones externas, sí o sí tenemos que pensar en la apertura. Nuestro mercado interno es insuficiente para sostener el crecimiento que necesitamos, sociales indispensables que la economía y la sociedad reclaman, y para esto el fortalecimiento regional es un instrumento que no se puede, que hay que fortalecer sin ninguna duda, sin ninguna duda. Vamos a suponer, no sé si vamos terminando, José, en todo un rato, vamos a suponer hipotéticamente que Sargini sea ministro de Economía. ¿Qué haría rápidamente o qué pensaría, digamos, para salir de de la crisis, digamos, una o 2 semanas? ¿Qué haría? ¿Qué haría como economista, digamos? ¿Qué primera medida tomaría o tomaría medida? Sé que es difícil la pregunta, pero... No es difícil la pregunta, digamos, simplemente se apoya en una hipótesis que es absolutamente inviable, digamos, se apoya en una hipótesis que tiene probabilidad cero, digamos. Sí. Pero yo lo que veo que en el término de diseño de lo que hay que hacer, el gobierno está en el rumbo correcto. Si uno mira lo que está haciendo el resto del mundo, si uno mira las recomendaciones de los más prestigiosos economistas que reflexionan alrededor de lo que hay que hacer ante esta situación, el gobierno está rumbeado a atender en lo inmediato a los sectores más postergados, a los que pierden el empleo, a los que pierden su ingreso aún manteniendo el empleo, con sus variantes, digamos. En Europa se piensa en el endeudamiento y en todo caso se fijan impuestos o analizan impuestos para los próximos 10 años para hacer frente al endeudamiento que la pandemia genera. Bueno, nosotros no podemos pensar en eso, entonces pensamos en la emisión. Bueno, en los países donde el desempleo es, donde las posibilidades de despido, para decirlo de otra manera,
son más grandes y las sociedades y el mercado del trabajo está más acostumbrado a que sea así, se subsidia directamente a los desocupados porque los subsidios de desempleo funcionan mucho más aceitadamente, pienso en Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, donde esto es más parecido a nosotros, si se quiere, se subsidia más a las empresas para que desde las empresas llegue a los trabajadores. Bueno, pero cada uno con su particularidad, según las características propias de su economía y del funcionamiento de su sociedad, está haciendo más o menos lo mismo. El tema es la eficiencia con lo que después se instrumenta. O sea, yo creo que si tuviera que señalar algunas cosas que veo que no funcionan bien o del todo bien o como debería funcionar para que se mitiguen mejor los costos que acarrea esta crisis, no está tanto en el diseño de las políticas, sino no está tanto en el qué hacer, sino en el cómo hacerlo. El qué hacer, y sí, el foco hay que ponerlo donde el gobierno lo ha puesto, en los más necesitados, en los que pueden perder el empleo o en los que los pierden, sostener los ingresos por allí para que por lo menos esté garantizado un mínimo de acceso a los bienes más indispensables y tratar de auxiliar las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas, para que la estructura productiva no estalle por acumulación de quiebras y de problemas propios de una empresa que deja de facturar. Entonces, sosteniendo ahí. Ahora, ¿llega bien? Bueno, pareciera que lo social, aunque insuficiente, porque siempre es insuficiente y además porque nuestros problemas no empiezan con la crisis, sino que arrastramos una pobreza en torno, pongámosle el número que quieran, si es el del INDEC o el del Observatorio de la Universidad Católica, pero entre 35 y 40, cualquier número es terrible. Y bueno, el tema social, están los instrumentos un poco más agilizados, insisto, aunque es insuficiente, hay más eficiencia en la llegada. Todo lo que se ha instrumentado para el sector empresario, bueno, está más complicado, mucho se hace a través de los bancos, y bueno, los bancos nos prestan el patrimonio propio, prestan la de los depositantes, tampoco los depositantes quieren que con sus fondos presten de cualquier manera, porque mañana lo quieren ir a buscar y lo quieren encontrar. Pero bueno, para eso hay que instrumentar una serie de medidas, de garantías, que no han funcionado bien. A mí lo que me llama la atención ahí sí, cómo no se ha generado un mecanismo de garantías y de subsidio de tasas y que sean los bancos públicos, sin tampoco tomar riesgo, porque también prestan la de los depositantes que van a los bancos públicos, pero con ese sistema de garantías y con ese sistema de subsidio de tasas, tomar un impulso más fuerte en el llegado. Siempre cuando se toman estas medidas son los bancos públicos, y que en la Argentina tienen una porción importante de mercado para tener una incidencia fuerte en inducir al conjunto del sistema hacia determinadas políticas. A mí, ahí sí veo, pero más en la instrumentación que en el diseño. Y en la instrumentación y aquellas que van a través del sistema financiero, me llama la atención que los bancos públicos no tomen la delantera y que vayan ahí prácticamente con la misma lentitud y con la misma incapacidad de resolución que la banca privada, que naturalmente, y esto no lo digo para justificarla, pero es de esperar que vaya a la saga de lo que los bancos públicos hagan. Esto sí es si uno analiza cuando busca determinadas medidas de impulso vía sector financiero, el rol que la banca pública tiene. Si no, bueno, ¿cuál es la razón de la banca pública? Si no es estar, tiene otras, pero en una crisis, si no es estar al frente de las políticas que el propio Estado quiere impulsar. Muy bien, diputado. Nos quedaríamos toda la tarde hablando con usted sobre el tema económico, porque realmente es muy preocupante esta situación y lo que viene, seguramente, pero bueno, lo molestaremos en otra oportunidad seguramente para ver cómo es el transcurso de esta cosa, que es todo un horizonte nuevo que está abriendo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, quedo a disposición. Gracias a ustedes. Chao, Jorge, un abrazo. Un abrazo. Chao, cuídate. Chao.